Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis reacción de Brayón de Chile. Esta vez como Brayón, ninguna imitación. Sacó una canción que se llama No me digas no, así que quiero conocer cómo es su verdadera voz. ¡Qué maravilloso! Así que vamos a poner la banderita de Chile. Vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Si te gusta este tipo de reacción, no te olvides de suscribirte al canal. Tuki en suscripción y en campanita. Y vamos a conocer la verdadera voz de Brian. Allá vamos. ¡Ah, super pirueta! ¡Un gran bailarín! ¡Me encanta! ¡Ay, qué seductor! ¡Ay, qué cara! ¡Qué bonito! Sin maquillajes parecidos, sin esos maquillajes que hagan que luzca parecido a Luis Miguel. Un aire tiene, es muy parecido. Ya no estamos pa' aguantarnos ni disimularlo. Nadie va a igualar lo que hicimos en ese cuarto. Aunque intentes no ser, créeme, dame luz para verte. Quiéreme, porque nuestras ganas son más fuertes. Bueno, me sorprendió un poco. Pues una mezcla como de una música ochentosa, pero urbana. Está bien, él es un chico de 22 años, entonces está como en un estilo un poco lo que venía haciendo en las invitaciones, ¿no? Porque un poco lo vemos vestido a un estilo Luis Miguel, 80, digamos, no vamos a decir Luis Miguel, vamos a decir un estilo 80 con bailes del estilo de esa época, así como Michael Jackson, de ese estilo que se formaban, esas estructuras escenográficas, baila muy lindo por lo que se ve, pero con un género urbano, mezclado con un género urbano. No me digas no, sé que ¿Ven? a ti te corre. Deja el miedo, ese temor. Yo también te he visto sola porque nadie te robó. Y no te Ajá. hacen como yo. No. Claro, la puesta escénica es muy ochentas, pero estamos escuchando algo con efectos de sonido de vocoder y no mucho vibrato, no mucho ornamento vocal, uno que lo tiene escuchado ya con una voz muy profunda y sabemos el potencial vocal que tiene. Es como que yo estoy esperando escuchar más su calidad vocal. No quiero decir de que no sea lindo lo que escuche, sino que es otro género musical, ¿no? Que no requiere de todas estas cosas. Entonces, siento como que está limitado en su potencial vocal. Es lo que a él le gusta, es el público, el target, ¿no? Donde la punta, que es el target etario de edad, eh, el público juvenil, hoy en día escucha este estilo de música y bueno, obviamente él se limita a eso. Por lo cual no está usando mucho, ni siquiera el vibrato. Hasta ahora no escuché muchos ornamentos vocales y un hermoso timbre vocal, que ya lo sabemos, un hermoso color de voz, diferente al de Luis Miguel, diferente, sí, sí, hermoso, pero diferente. Eso le da mérito cada vez que imita a Luis Miguel, pero no es el tema del día. Y la letra, bueno, la letra es una letra urbana, muy superficial por lo que se escucha, que no tiene gran contenido como todas las canciones urbanas, obviamente. No me digas no, sé que a ti te corre. Deja el miedo, ese temor. No me va a cambiar de planes. No quiero que después Qué me bien lo eso. reclame. Quedan bien las noches, te faltó. Bien ahí. Ahí hizo una rotura vocal y después hizo un melisma que hizo un cambio de notas rapidísimo. Ahí lució un poco su voz hermosa, que es lo que yo estaba esperando, que haga algo que lo pudiera escuchar un poquito vocalmente, ¿no? Porque él tiene que lucir, aunque sea en el estilo urbano. Y está luciendo mucho su cuerpo de baile y cómo baila, la verdad, ¿eh? ¡Wow!
Hay coros grabados. Hay coros grabados con reverb, o sea, se escucha el y hay un eco de ese Y tú sabes, esta noche te quiero ver. Vamos a hacer los perros con la luz encendida. Por la primera vez, no dejamos evidencia en esa cama fría. Tu infierno volver. Letra urbana. Y castigado me quedé. Ahora no quiero volver. Sin que te pueda tener. Igual se nota cuando hay calidad vocal, se nota cuando hay calidad vocal. O sea, los grupos urbanos no pueden hacer lo que hace Brian. No me digas no, sé que a ti te corre, deja miedo ese temor. Yo también te he visto sola, porque nadie te robó. Eso es re lindo. Hermoso, hermoso lo que está haciendo. Me quedo con ganas de más, pero hermoso. No me digas no, sé que a ti te corre, deja el miedo ese temor. No me va a cambiar de planes, no quiero que después me lo Graves. reclame. Que de mí en las noches te falta. Me pueden dejar en cajita de comentarios qué opinan ustedes de la canción, si les gusta este estilo urbano, si hubiesen preferido una balada, o también si él la tiene. Quizá este no es su primera canción. Quizá yo escuché covers nada más de él. Si esta es su estreno, porque yo entendí que este era el estreno de su primera canción, o si tiene pensado hacer distintos estilos, si tienen un poco más de información, porque yo realmente, como soy de hacer reacciones, no leo de vida personal, ni tampoco me informo demasiado para no condicionar mi reacción después, porque si no me condiciono, pues si yo estudio mucho al artista, después me condiciono, ya sé lo que va a hacer, entonces no me sorprende nada. Esto es re de urbano. Tiene graves, lindo. Me encanta la puesta, ¿eh? El video está hermoso hecho, con esa luz que viene de arriba, que es un cenital, ¿no? Es el seguidor ese que le está apuntando a él. Qué lindo. Lindo el agudo de cabeza. Ay, qué lindo final. Tirando un besito. Hermoso ahí, Brian. Hermoso. Vamos a ponerle un aplauso como corresponde. Porque ha hecho un trabajo estupendo, estupendo, maravilloso. Realmente le auguramos mucho éxito y sobre todo con chicos de su edad, porque esto está apuntado, evidentemente está apuntado a chicos de su edad y también a grandes, porque no es que hay un género que le gusta más a los chicos que a los grandes. Pero, bueno, normalmente es lo que escucha más la juventud, al menos lo que pasa acá en Argentina. El género urbano se apunta más a la juventud y el resto es como que por ahí apuntan más a letras un poco más profundas y ese tipo de cosas. A mí me encantó porque hubo muy buen video, una muy buena apuesta, bailó excelentemente bien, tiene una hermosa voz, pero creo que él puede hacer algo tipo balada donde luzca mucho más su potencial, porque realmente tiene un potencial tan amplio que lo ha demostrado que bueno, es verdad, no sé qué vende más, no sé qué apunta, Brian. Quizá lo que apunta es a vender más a un público joven y está en lo indicado. La vida es así, está en lo indicado. Pero que meta algún agudo, alguna de esas cosas que él puede hacer, yo creo que le va a venir bárbaro. Es mi humilde opinión de quien nada sabe, pero que va con el corazón y con toda mi humildad. Es con toda mi humildad. Ha hecho un trabajo estupendo. Ha hecho un trabajo estupendo. Bueno, les dejo mis links por si tienen ganas de ayudar al canal. Pero bueno, saben que con que lo que más me ayudan es con la suscripción. Haceme un tuki en suscripción y en la campanita por mi
Miren quién vino a ver a Brian, que lo ama. Vení, tanto que me pedí suba, ahora te vas. Vení. Esta es Sol. Esta también es Sol. Es el Sol de Argentina, ella. Ella es el Sol de Argentina y lo vino a ver al Sol de Chile. Justo Sol. Tengo 3, pero ella es Sol. Así que bueno, les dejo todo mi amor, les dejamos todo mi amor, todo mi cariño y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.